Hola, hola, yo soy Katy y les doy la bienvenida a un video más de Katitas Crochet. Hoy les traje este proyecto que me lo pidieron por Instagram. Un día les pregunté qué querían ver por aquí y me pidieron un lacito, así que esta es mi primera opción de lacito. Por aquí tengo dos lazos, uno más grande que el otro, y es porque uno tiene más cantidad de cadenas al inicio. Eso se los voy a estar explicando más adelante. Este lazo lo pueden utilizar como diadema, ganchitos de cabello, decorar algún vestido o lo que ustedes quieran. Es súper sencillo de hacer y queda muy bonito. Tiene una medida de 8.5 centímetros de ancho y de largo un poco más de los 6 centímetros. Antes de empezar con el tutorial, me gustaría invitarlos a suscribirse y que activen la campanita para que así no se pierdan los próximos tutoriales. También aprovecho para invitarlos a mis otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Por allá comparto contenido exclusivo. También pueden etiquetarme sus creaciones para poder verlas. Y ahora sí, vámonos rapidito con la lista de los materiales. Estaré utilizando este hilo que es de la marca Eulalie en tono lila y es de 1 milímetro de grosor. Aguja de crochet de 1.75 milímetros. Una aguja lanera, cinta de medir, marcadores de punto y una tijera. Empezaremos con un nudo deslizado, así que vamos a colocar la parte corta del hilo sobre la parte que va hacia el ovillo. Luego introducimos la aguja desde abajo y tomamos hilo. Lo pasamos por el anillito y listo, tenemos un nudo deslizado. A continuación vamos a tejer un total de 81 cadenas. Para un lazo más pequeño van a tejer un total de 72 cadenas. Ya por aquí tengo mis cadenitas listas, así que vamos a medirlas por si están utilizando otro tipo de hilo. Y esto me da un largo de 28 centímetros. Para la primera vuelta vamos a contar 1 y 2. Introducimos la aguja en la segunda cadena, sacamos y tomamos hilo para crear un punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo puntos bajos en cada cadena hasta llegar al final. Ya por aquí he llegado a la primera cadenita y vamos a girar para empezar una segunda vuelta. Subimos una cadena y a partir de esta vuelta vamos a empezar a hacer disminuciones tanto aquí como en el otro extremo. Así que este punto de aquí no lo vamos a tejer, sino que nos lo vamos a saltar, y en el próximo punto vamos a introducir la aguja para hacer un punto bajo. Continuaremos tejiendo puntos bajos en cada punto disponible, pero no vamos a llegar al final, ya que al final vamos a tejer una disminución. Ya casi llego al final, me falta 1 y 2 puntos por tejer. Y bueno, lo que voy a hacer es lo mismo que hice al inicio. Me voy a saltar un punto, este me lo voy a saltar, y en el próximo voy a hacer un punto bajo. Una vez listo, subimos una cadena, giramos y nos vamos a saltar igual este punto de aquí para crear la disminución. Esto lo vamos a estar haciendo en cada inicio de vuelta. Continuaremos tejiendo puntos bajos en cada punto hasta llegar casi que al final. Ya por aquí casi finalizamos la vuelta número 3, nos queda un punto por tejer, así que vamos a tejerlo. Nos vamos a saltar este que está aquí y nos vamos directamente a la primera cadena que hicimos. Vamos a introducir la aguja,
sacamos y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a subir una cadena, nos saltamos este punto y en el siguiente vamos a empezar a tejer los puntos bajos correspondientes a esta vuelta número 4. Ok, ya aquí casi llego al final de la vuelta número 4. Recuerden, nos vamos a saltar un punto y vamos a introducir la aguja en la cadenita. Sacamos, hacemos un punto bajo, giramos y vamos a subir una cadena. Aquí vamos a repetir lo mismo de la vuelta número 3, o sea, vamos a subir con una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos el punto bajo. Y así hasta llegar al final, en donde igual nos vamos a saltar este punto de aquí. Vamos a llegar hasta este punto, como pueden ver es después del primero que hicimos. Y cuando hacen ese punto bajo, introducen la aguja en la cadenita para crear la disminución. Esto lo vamos a repetir en 2 vueltas más, en total son 6 vueltas. Ya por aquí he tejido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Para esta última vuelta, que ya sería el borde de nuestro lacito, no vamos a hacer ningún tipo de disminución. Ya por aquí he subido una cadena, así que vamos a introducir la aguja en este punto de aquí, el cual nos los hemos estado saltando. Tejemos un punto bajo y continuamos tejiendo puntos bajos en cada punto disponible. Ok, como pueden ver ya he llegado al otro extremo y he tejido un punto bajo aquí y otro en la cadenita que subimos. Ahora vamos a seguir con una cadenita y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo y vamos a seguir tejiendo puntos bajos en todo este borde de nuestro futuro lacito. Al llegar a la parte de abajo vamos a tejer un punto bajo en la primera cadena que hicimos y luego hacemos una cadena, hacemos otro punto bajo en ese mismo punto y continuaremos tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo, que sería este. En este extremo de acá vamos a hacer lo mismo de este de acá. Hacemos un punto bajo, una cadena y en ese mismo punto un punto bajo. Luego continuaremos con puntos bajos en este borde de aquí y luego les muestro cómo vamos a cerrar. Ya por aquí he llegado al final, que es donde subimos la cadenita para empezar el borde, así que voy a cortar este hilo un poco largo para hacer el cierre perfecto. Este cierre lo hemos estado practicando en videos anteriores. Tiramos del anillito y bueno, con ayuda de la aguja lanera vamos a hacer este cierre perfecto. Lo primero es identificar el punto que está después de la cadena, o sea, este de aquí. Vamos a introducir la aguja de esta manera y luego vamos a enhebrarla. Una vez enhebrada vamos a tirar de la aguja y luego vamos a pasar la aguja por el último punto. La voy a pasar de esta manera ya que no quiero volver a enhebrar la aguja. Así que introduzco la aguja en el último punto, o sea aquí, hacia la parte de atrás. Tiramos del hilo, sacamos el hilo de la aguja y luego vamos a tirar para igualar el tamaño de los puntos que están después. Ya solo me queda esconder esta hebra con ayuda de esta misma aguja. La vamos a pasar entre los puntos y luego vamos a pasar el hilo por allí. Y ya solamente nos queda cortar la hebra. Ok, para crear el lazo, lo primero que vamos a hacer es buscar el centro. Vamos a colocar los dos extremos de esta manera y vamos a buscar el centro de esta pieza que acabamos de hacer. Colocamos el marcador y ahora vamos a doblar de esta manera con la punta más larga hacia abajo y vamos a tratar de que esté súper parejo los dos lados y este
marcador lo vamos a traer para el centro de esta manera. Acomodamos las puntas y bueno, aquí pueden colocar un alfiler para sujetar estas dos partes antes de empezar a enrollar. Por aquí he colocado una aguja, pero si ustedes quieren, como les digo, pueden usar un alfiler de costura. Y bueno, con este mismo hilo de este mismo color vamos a empezar a dar vueltas alrededor de nuestro lacito para sujetarlo. Bueno, miren, a mí me gusta que quede de esta forma, con todas las partes hacia acá. Así que lo he doblado así. Voy a continuar enrollando esta parte del lazo. Una vez hayan pasado varias vueltas, van a abrir su lazo de esta manera. Si desean lo pueden dejar así, si no le pueden seguir enrollando. Y en la parte de atrás vamos a hacer un nudito con estas dos hebras. Ya solo les queda pues hacerles la formita que más les guste. A mí me gusta así, miren qué lindo. Bueno, aquí yo hice dos nuditos, ustedes pueden hacer más y luego esconden la hebra. Esta sería una forma diferente a la que les mostré al inicio. Y para hacerla vamos a doblar de igual forma, de esta manera, y vamos a colocar el marcador en el centro. Luego vamos a llevar esta parte hacia atrás, cruzamos las puntas y esta parte de aquí la llevamos hacia abajo. Aquí solamente nos queda acomodar el lacito a la distancia que ustedes quieran. En el diseño anterior doblamos el lacito hacia la parte de acá, pero esta vez la vamos a doblar al contrario. Y luego van a enrollar con el hilo en el medio para fijar su lacito. Retiran el marcador y continúan enrollando hasta pasar unas 15 a 20 veces el hilo. Si su hilo es grueso o si están utilizando un hilo más grueso, no es necesario dar tantas vueltas. Cuando ya hayan enrollado lo suficiente, van a hacer un nudito y van a esconder las hebras. Y listo, les queda el lacito como se los mostré al inicio del video. Y aquí están las dos formas de hacer este lacito. Recuerden que para hacerlo más pequeño, como el de color amarillo, deben tejer una base de 72 cadenas, a comparación del color lila que lo hicimos con una base de 81. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Y de ser así, no se olviden en dejar un like, comentar y compartir para que este tipo de contenido les llegue a muchas más personas. Recuerden que me pueden etiquetar en Instagram para poder ver sus creaciones. Cada vez que me envían sus creaciones, la verdad que me gusta mucho y me hace muy feliz ver que les puedo ayudar en su día a día o también en su emprendimiento con el tejido. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.